En nuestra sección La Vía Sostenible con Vía Ágora, os contamos la transformación de la vivienda del futuro enfocada en una construcción sostenible como pilar principal. Bueno, pues hoy en nuestro espacio de la Vía Sostenible hablamos de BIM y hablamos de industrialización en madera. Y es que la construcción industrializada pide paso. Y en esta transformación, como hemos hablado en múltiples ocasiones en este programa, la madera se erige como el material perfecto para industrializar. Cuando hablamos de fachada industrializada en madera, todavía aparecen dudas recurrentes: demasiado ligera, poco duradera, limitada en diseño o difícil de mantener. Sin embargo, la realidad es muy distinta. Es un sistema industrial avanzado donde ingeniería, procesos controlados y madera técnica se combinan con el BIM para que todo encaje al milímetro. Bueno, pues para hablarnos de ello tenemos con nosotros hoy a José Valverde, que es director de Oficina Técnica de Lignum Tech y director también BIM de la Corporación Vía Ágora, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, José. Hola, Ameli, ¿qué tal? Buenos días. Vuestra fachada industrializada es un sistema innovador con múltiples ventajas, y esto sucede por el material por el que lleváis apostando desde que nació la compañía. La madera se ha utilizado en la construcción desde siempre. Sin embargo, José, hoy día existe mucho desconocimiento por todo lo que yo decía al principio en la introducción, ¿no? Entonces, cuéntanos, ¿qué ventajas aporta la madera a la industrialización? Bueno, yo creo que lo primero que hay que reseñar es que España, si no me equivoco, no me fallan los cálculos, es el tercer país de Europa con más masa forestal, con lo cual es una materia prima que tenemos aquí, que podemos utilizar y que encima es muy beneficiosa para el medio ambiente. Ya yendo un poco a la parte de construcción, pues la verdad que son múltiples. A lo mejor los más principales o los que más destacan, pues, por ejemplo, son las propiedades que tiene térmicas. Tiene una conductividad mucho menor que, por ejemplo, el acero o el hormigón, y esto al final en las viviendas repercute en un mejor aislamiento, en menos puentes térmicos y una mayor eficiencia energética del edificio, que es una cosa muy importante. Luego, por ejemplo, cuando hablamos de plazos de construcción, pues la madera, al final, por como es un material muy fácil de trabajar, reduce entre un 20 y un 30% la velocidad de ejecución o los tiempos de ejecución con respecto a una estructura, por ejemplo, de acero, un cerramiento de acero o un cerramiento de hormigón. Eso en una obra con muchos metros cuadrados de envolvente es muy significativo. Está la parte de sostenibilidad. Evidentemente, la madera es un sumidero de carbono y gracias al uso de la madera nosotros al final conseguimos en el uso de nuestra fachada pues reducir entre un 80 y un 90% las emisiones en comparación insisto, del acero o del hormigón, que suelen ser los grandes competidores en este sentido. Y luego el peso. El peso de la madera tiene una relación resistencia-peso que es hasta un 20% mayor que el acero, con lo cual implica que nuestro edificio es más ligero, es menos pesado y eso repercute directamente en una disminución de la cimentación. Al final, la cimentación es una partida que tiene mucho peso económico en cualquier proyecto. Bueno, aligeramos mucho el edificio, necesitamos menos hormigón en la base, con lo cual los precios también van a ser más competitivos gracias a esa reducción de peso. Oye, José, ¿y cómo estáis desmitificando desde la corporación Vía Ágora todas esas falsas creencias que existen en torno a la madera en la edificación? Bueno, hay varios puntos aquí que atacar. Es cierto que hay muchos mitos o muchos tabús que afectan a la madera. Yo siempre pongo el ejemplo que es el de Venecia. Venecia está sostenida fundamentalmente por pilares de madera. Están sumergidos en el agua, resiste, funciona, es práctico y es funcional. Pero nosotros, volviendo un poco a nuestro sistema, a nuestro apartado, es, bueno, tenemos certificaciones. Lo que hacemos con toda nuestra fachada es tener datos técnicos que justifican, según todas las normativas, el código técnico, normativas europeas, transposiciones de la UNE, ISO, y todo está justificado, tanto de fuego, durabilidad, resistencia estructural, hermeticidad. Eso es fundamental porque es al final lo que el cliente externo siempre nos suele pedir, ¿no? Toda esa certificación, nosotros la tenemos y eso ya es una base sólida y científica que valida el uso del sistema. Además, tenemos ejemplos de edificios que ya están construidos, que llevan mucho tiempo, que son con fachada de madera, que cualquier persona puede acercarse a verlos y comprobar que el edificio funciona, que no se deteriora, que es un material totalmente funcional, que solo sabría que es madera porque se lo decimos, si no es totalmente un envolvente funcional igual que cualquier otra. Creo que con esto también hace falta, como hay mucho mito y mucho tabú, hace falta hacer divulgación técnica, ¿no? Pues nosotros intentamos participar en muchos congresos. Ahora, a final de mes, estamos colaborando con Reveal también, donde vamos a ser expositores.
bueno, pues intentamos dar a conocer este material, que es cierto que todo el mundo sabe cómo es la madera, pero realmente cuesta llegar a que el técnico al final entienda de verdad cómo funciona y todos los condicionantes que tiene y sobre todo todos los beneficios que son múltiples. Y luego, bueno, pues lo que solemos hacer, ¿no? Cuando dudamos de algo, intentamos compararlo con otro sistema. Comentaba justo al inicio, pero si hace mucha comparativa en sistemas de velocidad, sostenibilidad, peso, resistencias, flexión, bueno, casi todo mejora a otros sistemas, con lo cual lo que intentamos hacer eso es tener un ejercicio con mucha transparencia, justificarlo todo con ensayos, con datos y hacer mucha divulgación, mostrándolo también en nuestros proyectos que todos llevan fachada industrializada de madera. ¿Y de qué manera ayuda el BIM en todo el proceso de fabricación de vuestros sistemas constructivos? Bueno, es fundamental, es la pieza angular por la que todo gira y la que hace que todo tenga sentido y de forma. Al final lo que nosotros intentamos hacer es tener un modelo 3D único, donde desde ese modelo 3D único se saca toda la información. Pues el arquitecto hace su proyecto, tenemos una ingeniería de estructuras que colabora en ese modelo, nosotros desde el Ignumtech hacemos la envolvente y los baños con ese único modelo. Ese trabajo en un único archivo, no es realmente así, pero es más o menos la manera de plantearlo, lo que garantiza es que tenemos muy controlado el proyecto y está totalmente coordinado. Si hablamos de industrialización, siempre tenemos que hablar de coordinación. Bueno, el BIM está para eso, para garantizar esa coordinación. Además, tenemos muy controlado, gracias al modelo BIM y gracias a la información que tiene, todas las incidencias que pudiesen surgir durante el proyecto. Entonces, eso también es fundamental a la hora de dar una buena respuesta y a la hora de, bueno, identificar mejor los puntos de mejora del proyecto en fase de diseño y no una vez que se lleva a la obra. Con lo cual nos ayuda justo a eso, a pensar muy bien los proyectos, porque como decías bien al inicio, nosotros necesitamos una precisión milimétrica. Eso es muy raro en la construcción, que el milímetro importe, aquí importa. Entonces, bueno, si lo tenemos bien pensado y tenemos las herramientas adecuadas para que en fase de proyecto haya una buena coordinación, el BIM nos acerca a eso, al éxito cuando industrializamos. Ujú. Y en tu opinión, ¿la estandarización mata la creatividad? No, para nada. Esto, ahora además hay un ejemplo que está activo aquí en España, que es la Sagrada Familia. Es un edificio que empezó con un concepto hace muchísimo tiempo y se está terminando gracias a la industrialización. Están llevando parte de las piezas de, eh, de los últimos elementos que faltan por construir, que son industrializadas. Las diseñan en un taller, ingeniería, lo llevan allí y allí lo ensamblan. Fijaos si es creativo ese edificio. Con lo cual, no se trata de cuando industrializamos pensar en bloques monocromo con una forma muy estandarizada, muy repetitiva. No tiene por qué ser repetitivo. Tiene que ser estandarizado, pero como cualquier proceso, como cuando hacemos un coche. Coche no mata la creatividad y de diferentes maneras, pero tienen cierta estandarización. Creo que esa es la diferencia, que sigue siendo un proceso creativo, pero tiene que cumplir unas reglas igual que cualquier otro elemento que no sea industrializado. Además, vemos en nuestros sistemas y en los que tienen compañeros del sector que cualquier empresa industrializadora tiene un gran catálogo de soluciones. No, no es solo decir, bueno, yo solo hago esto y esto. No, no, hay un catálogo que varía muchísimo en cuanto a colores, texturas, acabados, formas, diseños. Al final lo que hace es una arquitectura más eficiente. Es otra manera de concebir la construcción. Antes era todo in situ, ahora lo estamos llevando a las fábricas, a sectores más industriales, pero sí, seguimos siendo creativos. El arquitecto sigue teniendo cabida como parte creativa de este proceso y de hecho es fundamental esa creatividad para industrializar bien. Ujú. Bueno, y esta es la pregunta del millón, ¿no? José, en la actualidad, ¿es más cara la construcción industrializada que la tradicional? Claro, esto es efectivamente la pregunta que siempre se hace, ¿no? Pero al final das todos estos datos, justificas todas estas cosas y dices, vale, pero ¿esto cuánto vale? ¿Qué coste tiene? Porque al final es evidente que todo el sector se mueve también porque tiene que ser sostenible económicamente. Pero hay que mirarlo con la perspectiva correcta. No podemos mirarlo diciendo, bueno, esto es más caro que el ladrillo o más barato. No, no es así. Hay que mirar qué me genera, dónde estoy viendo el coste. Si miramos que gracias a la industrialización estoy acortando el proceso de construcción, estoy reduciendo un 30% el tiempo de construcción, es lo que estamos consiguiendo nosotros en nuestra compañía. Claro, eso repercute ya directamente en que tengo menos costes indirectos, de que voy a tener menos grúas, es el tiempo necesario allí en las obras, que voy a tener una rentabilidad mucho más cercana, ¿no? En
plazos y voy a poder reinvertir mis activos en otras circunstancias. Con lo cual, bueno, el ROE, que es lo que habría que mirar, ¿no? Esa capacidad de recuperar la rentabilidad es mucho más atractivo. Si miramos eso, la industrialización es mucho más barata que una construcción tradicional, porque vamos a eso, al tiempo, a reducir costes indirectos. Además, reducimos incertidumbre. Todo lo estamos pensando en fases iniciales para que el milímetro encaje, con lo cual en obra no vamos a tener incidencias, no vamos a tener desvío de planificación, eso tiene un coste, y no vamos a tener incidencias de tener que reprocesar situaciones en obra. Eso también tiene un coste de costes indirectos. Con lo cual, yo creo que lo que habría que pensar cuando pensamos un poco si es más barato o más caro es en la foto completa. No quedarnos en si la fachada concreta vale más barato o más cara que el hormigón, sino ver la foto completa y ahí no hay discusión. Para el promotor esto siempre va a ser un beneficio porque vamos a terminar las obras mucho antes y eso es al final lo que todos los promotores pretendemos. En Vía Ágora está claro que sois ya un referente en construcción industrializada, pero ¿cómo les mostraríais a las empresas que todavía, bueno, pues tienen sus dudas, son reacias a esta transformación, pues y les diríais que el futuro, pues es irremediablemente industrializado? Sí, pues bueno, es casi la actualidad, ¿no? Te va empujando a entender esto cada vez con mayor certidumbre, porque vivimos ahora en un contexto en el que hay una falta de mano de obra latente en la construcción. Es complicado encontrar profesionales, buenos profesionales especialistas en su sector, porque hay muchos buenos profesionales que ya se están jubilando, porque es difícil reenganchar a las nuevas generaciones a un sector que históricamente ha sido muy tradicional y ahí aparece la industrialización. De repente, si empezamos a fabricar en fábricas, valga la redundancia, en un entorno controlado, donde no te mojas, donde no llueve, donde no pasas calor, no pasas frío, estás bien, bueno, es mucho más atractivo para cualquier profesional. Creo que viene a solucionar esa falta de mano de obra, que eso nos afecta a todos, es imprescindible solucionarlo. Luego, además, si vemos otras industrias, antes lo comentaba un poco, vemos cómo se hacen los coches, vemos la industria naval, aeronáutica, nadie se plantea que eso sea un proceso tradicional de una persona poniendo tornillos, ¿no? Probablemente sea un proceso muy industrial. La construcción puede serlo. Quizá no lleguemos a un 100%, pero en aquellos puntos donde podamos mejorar nuestros procesos e industrializarlos, va a hacer que nuestras construcciones sean mucho mejores y más competitivas en prestaciones y sobre todo en plazos y en costes al final, que es lo que a todo el mundo le interesa. Y luego, bueno, hay muchos pequeños detalles, ¿no? Pues la seguridad laboral, el control de la calidad, cada vez el mercado demanda más vivienda y tenemos que reducir tiempos para poder dar servicio a toda esa falta de vivienda que tenemos, por al menos en este país, en esta situación actual. Con lo cual son muchos factores que si los vas sumando todos, que es imprescindible que el futuro de la construcción inevitablemente tenga que ser industrializado. Bueno, pues muchísimas gracias, José Valverde, director de Oficina Técnica de Lignontec y también director BIM de la Corporación Vía Ágora, por enseñarnos un poquito más de industrialización con madera. Un placer. Muchas gracias, Meli.